Llevaron todo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. La desazón que provocan los sectores de transportistas, el desacuerdo con el resto de personas y de la realidad económica del país es altamente preocupante. De nuevo están en primera fila los chicos del Instituto Mejía y tratan de confundirnos a todos. Por eso lo relevante de esta primera propuesta que estamos realizando a partir de este instante, con la generosa presencia de el ingeniero Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil, el economista Osvaldo Landázuri, mi cordial bienvenida, el ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles, también representando a los sectores de la producción, pero también nos acompaña el importante dirigente sindical, precisamente el presidente del Frente Popular, el señor Nelson Erazo, a quien le damos la más cordial bienvenida también. Y es que son épocas de refriega social, de reacción, por los impactos que las circunstancias de provocar nuevos recursos, ingresos fiscales adecuados. Después del desajuste creado y al que no reaccionó la clase sindical en los 10 años del Correato, que se fusionaron ustedes y luego se han arrepentido porque naturalmente las cosas que ha dejado el Correato ahora incluso buscan ser rescatadas por el exministro de Economía, Carlos de la Torre. Carlos de la Torre se burlaba de lo que ellos habían hecho hace contadas horas. Ingeniero Landázuri, señor Pablo Arosemena también, que me esté escuchando en la ciudad de Guayaquil. Estaba en festejo global en una reunión. Desafíos que tiene circunstancias. Y eso no me parece que es una actitud por lo menos de disimulo ante la sociedad. Y ellos primero festejando el ministro que más endeudó a la nación en los últimos meses, culpando a los anteriores. Nos desanima, nos desalienta y nos confunde a todos los ecuatorianos. No sabemos a quién apostarle en virtudes, en coherencia y en un afecto a la causa nacional. Por eso es que me interesa este momento, señoras y señores, producir este programa de opinión que bien puede definir una especie de ajuste, una especie de coincidencia, obligatoria coincidencia, que tienen que protagonizar los trabajadores y los emprendedores en este momento, porque de lo contrario la situación se nos puede ir de las manos.
y anarquizarle al país en esta hora en donde necesitamos más bien más comprensión de todos los sectores. Nelson, usted, ¿cómo analiza la coyuntura? ¿Cómo analizan ustedes? Ayer vi que buena parte de la dirigencia sindical, de la dirigencia campesina, de la dirigencia indígena, de la dirigencia de los marginados, se encontraba en el puerto de Guayaquil realizando contactos para una marcha o una concentración que ustedes van a realizar en los próximos días para reclamar qué situaciones y cómo piensa ser la contribución que el sector sindical, el sector dirigente va a ofrecerle a la nación y a la República en estos momentos tan dramáticos, generados por qué causa. Sería bueno que usted especifique, porque de lo contrario, la pinta correísta de la dirigencia sindical no cesa en desilusionarnos, porque ustedes han sido los más ofendidos con esta manera de dirigir la economía del país, lamentablemente. Don Nelson Erazo, mi cordial bienvenida nuevamente. Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto poder participar en este importante panel. A los invitados, desearles a todos un feliz año. Recordar, Gonzalo, un hecho. Los trabajadores, las organizaciones sociales y el Frente Popular fuimos protagonistas en la lucha contra el correísmo. Fuimos quienes levantamos las acciones para denunciar no solamente los 10 años de atraco al país, sino para denunciar las políticas antipopulares que afectaban los intereses de los trabajadores y los pueblos. Los trabajadores fuimos quienes las medidas económicas que adoptaba el correísmo significaba llevarle a una situación bien compleja al país y que esto iba a repercutir principalmente en el escenario de los trabajadores y de los sectores populares. Nosotros decíamos, en una crisis económica siempre existen beneficiarios y existen afectados. Y es obvio, el gobierno del señor Correa, del expresidente Correa, hoy prófugo del país, estableció un tema y decía que los grandes empresarios, los grandes industriales, al igual que la banca nacional, eran los grandes beneficiados en sus 10 años del correísmo. Él hablaba de que había cerca de 30.000 millones de dólares que habían ganado, como nunca, decía él, estos sectores, mientras los trabajadores, en cambio, con su salario no alcanzaban a cubrir ni siquiera el 50% del costo de la canasta familiar. Es decir, esos hechos fueron combatidos por los trabajadores. El tema de la organización que constituimos, como fue el colectivo unitario entre la CONAIE, el Ecuarunari y el Frente Popular, determinó incluso el hecho de impedir la reelección indefinida del señor Correa. Le derrotamos en el hecho de que él pueda reelegirse, pero también la organización social. No pudo acabar con esa organización. Nosotros saludamos en un inicio el hecho de que el presidente Moreno haya llamado al famoso diálogo social. Le decíamos, es correcto un diálogo social, pero un diálogo que significa resultados en beneficio del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de ese diálogo social que él ha llamado, se ha quedado en el hecho del discurso. Una vez más, tomó medidas, al igual que lo hizo el correísmo, para perdonar, por ejemplo, las deudas a los evasores de los impuestos. Usted se refiere a las remisiones. A la remisión de deudas, ¿no es cierto? De los intereses, multas y recargos. No estamos diciendo de toda la deuda, pero lo hizo eso como lo hizo el señor Correa. Pero la directora del SRI está bastante satisfecha con los recambios que ha establecido en cuantías más o menos significativas. Gonzalo. Pero les hizo un gran favor, según usted, un desmesurado beneficio les generó a los empresarios antes que al propio Estado. A ver, si la medida, vemos, no la señora, pues si la señora tuvo que obedecer. Si nosotros vemos empresas transnacionales como Andes Petroleum, por ejemplo, de esa ley de remisencia se beneficiaba en más de 200 millones de dólares, por ejemplo, de lo que le perdonaban. Si usted ve el banco de Guayaquil, del señor Lazo, también era beneficiado en más de 40 millones de dólares. Si bien es cierto, el SRI plantea de que ha habido una recaudación como parte de ese tema, pero es de más del 70% de los de a pie.
es de la gente, ¿no es cierto? Que usted dice de las pequeñas empresas. de las pequeñas y medianas empresas. La gran empresa no ha pagado este tipo de cosas. Y claro, nosotros le decíamos... Pero ¿dónde está la constancia o, digamos, el registro el tema es que eso cuantitativo? no... A ver, yo creo un tema ahí. Con una certificación institucional de algún organismo respetable que nos pueda hacer entender de que los empresarios no fueron beneficiarios de las remisiones. No. De acuerdo a los datos del mismo SRI, están acostumbrando a esto. Ya son 3 veces que se hace la remisión de deuda. Recuérdenos las 3 Lo ocasiones. hizo en el 2010 el señor Correa. Lo hizo en el 2015 también el señor Correa. Y lo acaba de hacer el señor Moreno en el 2017. ¿No es cierto? Es decir, ya ellos están contentos, perdón, en el 2018. Ya están contentos, ¿no es cierto?, con este tipo de medidas. Entonces dicen, ¿para qué pagar si ya sabemos que nos van a perdonar? Y hay sectores de los empresarios que incluso les han llamado la atención y les han dicho que esto está haciendo un grave daño, ¿no es cierto?, al país. Pero ese es un elemento. Otro elemento que nosotros decíamos que son medidas similares. ¿Qué tal si damos una oportunidad? Apunten, digamos, sus observaciones y canalicen sus realidades y experiencias también los señores empresarios. Para eso fueron precisamente citados. Yo le devuelvo la palabra para que continúe en su intervención aclaratoria o esclarecedora. Entonces, don Javier Díaz, usted tiene la palabra. ¿Cómo que no han aceptado el desafío de la remisión cuando eso era para provecho de ustedes? Como que no han concurrido, digamos, de la manera como la mediana y pequeña empresa, los vendedores que los desde Guayaquil. Sí. A ver, yo honestamente creo que lo primero, y eso se lo hemos ya pedido a la directora general del SRI, lo primero es que sería bueno que se haga pública la lista de las empresas y personas Buena naturales, exigencia. o sea, personas jurídicas y personas naturales que se acogieron a este beneficio de la remisión, este beneficio legal, hay que decirlo, de la remisión, y también de la del año 2000, el dejar de pagar, porque luego te van a perdonar las deudas. Una instancia de deudas impagas, o sea... Así es, ¿no? Y sobre todo genera al final un desorden dentro de la economía. Correcto. Y un desorden a la competencia. Correcto. A mí, por ejemplo, no me consta que haya empresas textiles que se hayan acogido a la remisión. No me consta. Yo no he visto nombres de empresas o personas jurídicas vinculadas a las actividades textil y confección Tal vez no que se hayan acogido a la remisión. Al contrario, nosotros desde el momento que hubo la propuesta de incluir en la ley que permitió o que creó este beneficio de la remisión, nosotros siempre dijimos que considerábamos que esto generaba una distorsión entre aquellos que son cumplidos y los que pueden estar acostumbrándose a dejar de ser cumplidos. Obviamente, y hay que decirlo, habían casos que estaban en procesos de litigio, en donde empresas o personas jurídicas que habían considerado que el Estado ecuatoriano, a través del Servicio de Rentas Internas, había cometido algún tipo de imprecisión en el cálculo de sus impuestos, decidió obviamente apelar y ahí entró esta posibilidad de acercarse al beneficio o de acogerse al beneficio de la remisión. Pero yo creo que habrá que ver bien las cifras. Me parece que es fundamental que se comunique al país. Estaba feliz la directora del SRI. Se han dado distintos números. Unos al principio dijeron 1.250 millones, ahora luego están bajaron en a 1.800. ahora hablan de 1.800, yo escuché 1.050. Sea lo que sea, es una cifra importante. Que a la final lo que le permite al fisco es aliviar un poco su situación de déficit, ¿no? Eso hay que ser claros. El gobierno buscó o volvió a utilizar este mecanismo de la remisión para poder tener algo de liquidez, y eso es a la final lo que buscaba el gobierno nacional. Ahora, sí creo que es importantísimo dejar muy claro que la situación en la que estamos en este momento es una situación compleja.
Yo creo que eso es fundamental que la gente lo tenga muy claro. Tiene que ver Nosotros, también los subsidios a los combustibles, que es el impacto mayor en este momento. Es toda la situación, Gonzalo, es toda la situación. Venimos arrastrando desde los últimos 12 años un modelo que que ha llevado a que a la final la economía no esté sana, ¿no? Dependiendo en la época del anterior gobierno de un elevado gasto público para que la economía se mueva. Ese elevado gasto público estaba anclado a tener unos ingresos extraordinarios por los precios altos del petróleo, por la deuda, por las recaudaciones tributarias. Y ahora estamos en una situación en la cual no tenemos esos mismos precios del petróleo, no tenemos el mismo nivel de acceso a financiamiento y las recaudaciones se han mantenido más o menos similares. Entonces, el modelo ya definitivamente es claro que no funciona de esa forma, ¿no? Y nosotros, la parte empresarial, y ahí es donde nosotros vemos que los trabajadores tienen también que analizarlo desde ese punto de vista, desde nuestra óptica al menos, es que la parte empresarial, si no logra asumir el protagonismo y por ende ser ese motor que dinamice la economía, va a ser muy difícil que trabajadores y empresarios y por ende la sociedad en general salgan adelante, porque a la larga el gran problema que tenemos en este momento en el país es las altísimas Gonzalo, no hay que engañarse. 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo pleno. No tienen empleo pleno. Los otros 4 que son los que tienen el privilegio del empleo pleno de la burocracia también con las medidas de austeridad, y obviamente se les fue la mano. Ese es el principal pecadazo que tiene el correísmo, que hizo un partido político en base a los cuadros administrativos del Estado. Entonces la burocracia fue agigantada y ahí estaban los dueños del país. Eran los dueños, se creían tanto los dueños que se cogían desde los borradores esferográficos y cosas mucho más importantes, significativas, las contrataciones públicas, las adquisiciones que realizaron, y allí entraron en una era pecaminosa también algunos sectores empresariales. Vale la pena hacer un recorderis de esta situación desde el punto de vista de quienes nos están impactando con generación de empleo, con aumento de capital de riesgo, con ideas nuevas, con comprensión a la realidad, las ensambladoras, pero que también se han beneficiado en algunos rubros. Haciendo un diagnóstico lo más objetivo, ingeniero Osvaldo Landázuri, bienvenido. Usted es el presidente de una importante línea de ensamblaje, que son las motocicletas que en este momento vemos abundando en calles, caminos, avenidas de toda la República. Bien por ello, pero ¿y la contribución de ustedes, cómo la puede usted identificar y reivindicar más que todo? Ingeniero Landázuri, bienvenido, buenos días. ¿Cuál podría ser la línea de comportamiento de los trabajadores y los empresarios en este momento que requiere el país? Buenos días, Gonzalo, estimados radioescuchas. Mire, yo creo que lo que sucede aquí en el Ecuador es que en realidad ningún sector está dispuesto a ceder nada respecto a lo ganado. Y yo creo que mientras eso no cambie, realmente vamos a estar empantanados en una serie de discusiones que, por más que tengan argumentos tan racionales como que el Ecuador, por ejemplo, es el país con niveles de competitividad más bajos de la región y sin embargo tiene los salarios básicos más altos o uno de los más altos de la región, es un argumento tan fuerte, pero que sin embargo no es asumido por gran parte de la dirigencia gremial. Entonces vamos a estar lamentablemente empantanados. ¿De cuál gremio está hablando? ¿Del gremio de los trabajadores? De los gremios trabajadores en general. ¿Y ustedes se han sujetado a la realidad salarial de estos tiempos? Por supuesto, nosotros hemos visto cómo el etapa de desarrollo tal tan vez extraña porque como ustedes el han tenido correísmo. que pagar en dólares, asoman como los salarios más altos de la región. Bueno, todos, cuando usted los compara, todos en dólares me refiero yo, es decir, cuando usted los compara a los salarios dolarizados, es decir, si compara el salario ecuatoriano que hoy es de
con la aprobación última 294, perdón, 394, lo compara con Colombia que tiene $250, Perú que tiene 270. Pero ellos pagan y compran, adquieren con pesos. Bueno, y Perú la misma cosa, con soles, ¿no? Sí, ese es otro tema que a usted todavía le desafía más para entender que usted está metido en lo que se conoce como un tipo de cambio absolutamente fijo en economía, es decir, dolarizado. Entonces, Gonzalo, por más argumentos que uno tenga, realmente lo que vemos ahora es que los diferentes actores sociales están buscando sostener lo que se ha ganado en estos últimos años, pese a que es insostenible. Es decir, cuando uno analiza las cifras fiscales, yo lo he hecho en innumerables ocasiones en varios medios de comunicación, uno se da cuenta que la situación no se sostiene, Gonzalo. Es decir, usted tiene no solo en tema de burocracia un incremento, usted tiene un incremento radical en absolutamente todo. Es decir, si antes tenía un presupuesto... El precio de la economía. En general, el tamaño de la economía. En general, el tamaño de la economía. Es decir, cuando uno ve lo que es usted una economía gastaba... onerosísima, súper cara. Lo que gastaba en educación o en salud, por ejemplo, 300, 400 millones del presupuesto del 2007 versus 3.000 millones del último presupuesto. Se da cuenta, no es que no nos guste la salud. El tema es entender qué es lo que usted puede hacer con los recursos y qué se sostiene en el tiempo. Entonces, los trabajadores, los empresarios debemos entender que la situación actual no se sostiene, Gonzalo. Y en dolarización, usted va a tener un ajuste por fuerza. Es decir, usted va a tener un ajuste en la economía real. Lo que va a pasar con los salarios, por ejemplo, es que si es que no los ajustamos nosotros, lo que va a suceder es que el desempleo va a seguir creciendo. Eso es lo que va a pasar. Y el tema del poder adquisitivo, ¿cómo usted le analiza? Yo creo que el poder adquisitivo, en realidad, en una economía dolarizada, cara, por supuesto, va a tender a sostenerse en el tiempo, pero lo que va a pasar es que cada vez menos gente va a tener empleo. ¿Por qué? Porque analicemos qué es lo que pasa en una economía abierta. Lo que sucede ahora es que usted está compitiendo con Colombia y con Perú, por ejemplo, por producción. El caso del ensamblaje de vehículos, de motocicletas, es patético. Es decir, usted se da cuenta que las empresas o se ubican en Colombia o se ubican en Ecuador para producir. Y entonces uno analiza como empresario dónde le conviene ubicarse. Y si se da cuenta de todos estos indicadores que yo le estoy comentando, se va a dar cuenta que lo que va a pasar en el Ecuador es que usted va a perder fuentes de empleo. Y entonces le va a venir otra vez por fuerza el ajuste a la economía real. Pero proporcionalmente ustedes han construido, han ensamblado más vehículos, más motocicletas que las naciones vecinas, le pregunto. No, para nada, ¿no? Los mercados son mucho más grandes en países como Colombia o como el propio Perú. Lo cierto, Gonzalo, es que todos nos mal acostumbramos a una es situación. La que me interesa conocer. Sigue siendo más baja en el escenario ha Ecuador. sido más pródigo para ustedes ensamblar aquí en el Ecuador o en el escenario colombiano a los compatriotas de la patria grande que también son emprendedores desde el lado de la industria automotriz? Yo creo que han habido periodos de tiempo, Gonzalo. Es decir, quizás en algún periodo de tiempo el Ecuador se volvió atractivo para ciertas actividades, pero yo he mencionado que lo importante para entender el éxito de una política es la sostenibilidad de esa política. Osvaldo, ¿dónde está el quid del asunto en este momento? Yo lo que creo es que el quid del asunto ahora es entender como país que de esto no se sale ilesos. Es decir, que la situación actual requiere ajustes que son complejos de entender, Gonzalo. Yo le he mencionado en varias ocasiones a la opinión pública. ¿Por qué se tornaron complejos? También sería interesante que nos haga el favor de enterarnos desde su particular visión. Porque se fueron de las manos. Es decir, usted, insisto En este momento el gobierno tiene fuera de las manos, digamos, el control de la producción, de los costos de producción, de los productos importados y de los precios de venta. Es un asunto que han dejado a la libre voluntad de los actores. ¿Cómo es la cosa? No, yo creo que el mercado es el que manda en este elemento. Lo que sucede, Gonzalo, es que cuando usted analiza la situación del país, se da cuenta que tener el quinto diésel más barato del mundo que tiene el Ecuador no se sostiene en el tiempo.
Mientras nosotros como ecuatorianos no entendamos que una situación de tener el tercer salario más alto de América Latina, luego de Chile y de Uruguay, junto con un nivel de competitividad tan bajo como lo tiene el Ecuador, no se sostiene en el tiempo. Mientras no tengamos claros esos desafíos, Gonzalo, lo que va a pasar es que el Ecuador va a permanecer de tumbo en discusiones que realmente fueron de décadas anteriores para los otros países. Es decir, los acuerdos entre empresarios y trabajadores, los niveles de competitividad. Él sueldos y salarios, mientras Chile, por ejemplo, está alarmado porque gasta el 28%. Yeah. Entonces, eso no se sostiene en el tiempo. Y en términos de consumo nos dará razón el señor presidente de FEDECámara de nosotros a través de la línea telefónica. El impacto, digamos, el impacto en el costo de los productos elaborados, fabricados en el Ecuador, en los importados y distribuidos en el mercado ecuatoriano. ¿Cómo sienten los empresarios comerciales, digamos, la actitud del consumidor, la actitud de los trabajadores y lo que viene como prueba mayor? ¿Cómo se van a repartir los impactos de los desniveles que se han agigantado este momento entre beneficios y castigos a los diferentes sectores? Muy buenos días, ingeniero. Es un honor saludarle desde la cadena Democracia en Quito, Ecuador. Muy buenos días, Gonzalo, para ti, para todo el panel y también para todos los radioescuchas, y aprovecho para desearles un feliz año. Bueno, justamente para que este año sea feliz para todos, creo que tenemos que concentrarnos en lo que nos une, dónde están las soluciones. Nosotros los comerciantes a nivel nacional sentimos que el año pasado ha sido un año muy duro y queremos que este año sea distinto y pensamos que no tiene por qué ser de nuevo un año más duro, pero definitivamente hay que cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Qué propone entonces la FEDECámaras? ¿Qué proponen ustedes? Tres cosas. La primera propuesta tiene que ver con lo que se está conversando. Ecuador es un país, yo no diría caro, diría que es carísimo, un país extremadamente caro para vivir, para la gente que está tratando de sobrevivir, para consumir, para producir. ¿Eso nos trajo la dolarización seguramente? No, porque fíjese que estuvimos dolarizados más de 10 años antes de la década Granada. Yo digo década Granada porque nos reventó tanto los bolsillos y no había... no vienen tanto por el dólar como por cuanto los impuestos que nos pasaron durante más de una década y que hasta el día de hoy los tenemos como herencia correísta. Impuestos que le hacen cara la vida a la gente. El impuesto a la salida de divisas no es un impuesto que se le pone a las empresas, es un impuesto que lo paga la gente que nos está escuchando. Lo mismo con los aranceles, los impuestos a los consumos especiales, las inversiones las ahuyenta. Si hay que decir algo claro, que en economía es como una verdad de premio Nobel, es que los impuestos, no importa quién se los ponga el gobierno, siempre los termina pagando la gente. Entonces, lo primero que habría que hacer, la primera propuesta es, por un lado, eliminar unos cuantos y por otro lado, reducir otros tantos, pero quitar toda esta carga impositiva que ha encarecido la vida de la gente para que Ecuador pueda volver a respirar. Paso número 1. Paso número 2, tiene que ver con toda la tramitología, específicamente me refiero a algo que afecta a la actividad comercial, pero que realmente perjudica a todos los ciudadanos que lo conozcan o no lo conozcan. Me refiero específicamente a la tramitología bajo la excusa de los productos, lo que en la práctica hacen son un estorbo, son una barrera comercial, una barrera paraarancelaria que frena el comercio y por tanto la generación de empleo. Recordemos que la actividad comercial es la actividad que genera más empleos adecuados en el Ecuador. Todas las actividades son nobles y necesitamos más actividad productiva en todos los ámbitos, pero la actividad
que genera más plazas de empleo adecuados, de acuerdo a las cifras oficiales, es la actividad comercial. ¿A qué podríamos apelar para producir una reactivación vigorosa de la economía ecuatoriana con un poder de consumo que vaya acorde con las realidades nuevas, el desequilibrio que estamos en este momento? Esa pregunta. A ver. La primera, eliminar la tramitología, y la tercera es la de avanzar hacia una reforma integral del Código Laboral. Definitivamente, pues las cosas de que hoy estamos viviendo, menos aún pues el futuro. Pero debe ser un formato atinado que ha durado tanto tiempo, digo yo, ¿no? Bueno, también hay algunas cosas, algunas bacterias que han durado miles de años, y no porque hayan durado tanto tiempo significa que valen la pena. Entonces yo lo que diría es hay una oportunidad aquí. Pero ¿por qué no especificamos en detalle, digamos, cuáles son las bacterias? En el ámbito laboral es que sea más fácil contratar. ¿Por qué? Porque al día de hoy solamente la minoría de los ecuatorianos tienen un empleo formal. La mayoría de los ecuatorianos lo quieren tener y no lo tienen. Y no lo tienen porque lo que lo impide es el código laboral. Entonces, ¿cómo hacer un código laboral de cara a futuro? 3 cosas. La primera, necesitamos salvaguardando todos los beneficios sociales, sin retroceder, solamente avanzando, salvaguardando todo eso, pero necesitamos tener modalidades de contratación por horas. Todos los países que admiramos tienen contratación por horas. Cuando nosotros miramos a los Estados Unidos y nos maravillamos y los ecuatorianos migran al exterior y se ha dado este efecto durante décadas, van a países donde hay contratos por horas, donde es más fácil contratar, punto número 1. Punto número 2, necesitamos también tiempos de prueba más amplios. Al día de hoy los tiempos de prueba en una contratación son de 90 días. ¿Y qué pasa? Que 90 días es poco tiempo para que las partes se conozcan. De pronto el empleador se disfraza de buena gente durante 90 días y al día 91 resulta que el empleador ya no es buena gente, sino que es un salvaje. Entonces es importante que los tiempos de prueba sean más amplios. ¿En qué sentido el defecto de ser convertirse en un ente salvaje? ¿En qué aspectos? Claro, o sea, lo que pasa es que la estabilidad laboral la da la propia productividad del trabajador, y ese es un tema que se habla poco en el país y tenemos que conversarlo, me parece, cada vez muchísimo más. Con los sectores sindicales, con los trabajadores tal vez, o con el gobierno, o con ambas partes. Las 3 partes, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo, gobernantes, empleadores y trabajadores. Este es el momento, ingeniero Arosemena, este es el momento, para eso estamos. ¿Qué plantearía usted en una suerte de revisión de lo que está ocurriendo en el país? Este momento, ¿qué plantearía usted a nombre de Fede Cámaras? El cambio de modelo, el código del trabajo del año de la pera. ¿Cómo habría que remozarle? ¿Qué podríamos decir? Hay acciones o normatividades que requieren un esclarecimiento más cabal, una equidad en la imposición a unos y a otros, en el reparto de obligaciones, porque también los desafíos hacen que todo el mundo ofrezcamos también, no solo ofrezcamos, sino pongamos a disposición de la economía ecuatoriana aspectos muy importantes de contribución. ¿Qué podrían o en qué podrían contribuir ustedes en todos los sectores? Y ese es el tema clave, porque todo el mundo quiere más derechos, pero nadie quiere más responsabilidad. Entonces lo que nosotros planteamos, tripartito, gobierno, empleador, llevar la productividad, y 2, cómo incluir en el mercado laboral formal a esa mayoría
al día de hoy silenciosa, porque el día de mañana pudiera no serlo, esa mayoría silenciosa de más de 5 millones de ecuatorianos que tienen edad para trabajar, que quieren trabajar, pero que no encuentran un trabajo formal, porque el Código Laboral genera un abismo entre la gente que quiere trabajar y las empresas que necesitan contratar. Entonces, no se puede legislar solamente para la minoría, 3 millones de ecuatorianos que tienen trabajo formal, sino que hay que pensar en la mayoría, los 5 millones de ecuatorianos que, sumados a esos 3 que sí tienen trabajo formal, serían 8 millones de ecuatorianos que son parte de la fuerza laboral. Entonces hay que pensar en estas grandes mayorías, cómo elevar la productividad, cómo hacer más fácil contratar, porque el desafío es subir el poder adquisitivo de los trabajadores al mismo tiempo que no se baje la competitividad de las empresas. Nosotros los comerciantes... Complicado aquello, ¿no? ¿Cómo logran los países del primer mundo aquello? Contrato por horas es la clave. Contrato por horas es la clave. A ver, Nelson Erazo, aquí uno de los principales dirigentes de la actividad sindical y de trabajadores, está con nosotros. ¿Qué le parece los recambios que está solicitando para que cambiemos las relaciones, para que equilibremos, digamos, la situación beneficiosa, en último caso, para todos los consumidores, que somos todos, inclusive los propios empresarios? A ver, Nelson Erazo le habla a Pablo. Yo creo que, es decir, se deben eliminar todas las formas de precarización laboral. Los empresarios deben entender de que no necesariamente deben ir a un tema como es la hora de trabajo. La Constitución lo declaró como una cuestión de precarización y que no se puede dar en el país. Pero deben recordar que ellos tienen el trabajo parcial. Y ese es un mecanismo que permite el trabajo a media jornada. Es decir, pueden hacer uso de esto. Lo que ocurre es que ya quieren regresar a mecanismos que permitan evadir lo que siempre han querido también sectores de los empresarios, que es el tema del derecho a la jubilación de los trabajadores. ¿Cómo concibe la precarización usted cuando no a esta existe, hora del partido? Claro, cuando no existen derechos a la organización. A ver, ¿qué es lo que establece la misma Organización Internacional del Trabajo como el trabajo pleno? Establece un trabajo que tenga estabilidad laboral, que garantice seguridad social, que garantice un salario justo, que permita el derecho de organización y el derecho de contratación colectiva. Estos 5 aspectos lo mantiene la Organización Internacional del Trabajo como un pleno empleo. Es decir, debemos de ir hacia allá. ¿Qué es lo que ha pasado en este momento? El escenario con el cual algunos empresarios han señalado el hecho de que en nuestro país los ingresos familiares cubrían el tema del costo de la canasta familiar, se cae por su propio peso. Yo coincido con los panelistas. Hoy, de cada 10 ecuatorianos, 6 no tienen empleo. Es decir, el famoso 1.6 de perceptores familiares que estaban trabajando no existen. Es irreal, porque no existe empleo. Ese es un mecanismo que necesitamos primero entender. Entonces se requiere un nuevo Código del Trabajo que garantice que el salario del trabajador cubra el costo de la canasta familiar. Y no es tan cierto de que en nuestro país es el tercer salario de América Latina. Si vemos nosotros los estándares, por ejemplo, de Panamá. Como un privilegio que sea el mejor o el tercero. Fíjese lo que es. Veamos el lo que tercer ocurre, salario Gonzalo. en América Latina es un salario maravilloso. Gonzalo, veamos lo que ocurre en Panamá. El salario en Panamá está en $690, en una economía dolarizada donde la canasta familiar está por los $600, por los $900, perdón. En Puerto Rico. ¿Aquí en cuánto está la canasta familiar para que compare? $720 frente a un salario básico de 394. Es decir, estamos hablando que nos falta cerca de $320 para completar el costo de la canasta familiar. Y esa es una afectación, como decíamos, al más débil de la relación laboral, que somos los trabajadores, que de paso generamos las ganancias, las utilidades también para las empresas. La economía panameña dolarizada versus la economía ecuatoriana dolarizada. ¿Por qué Panamá es más vivible la situación en Panamá, según usted? Bueno, son mecanismos que también porque ahí da miedo parquearse determinado. Un ratito Sí. nomás en Panamá, Mire, ¿no? Hay que hacer alguna adquisición significativa y salir corriendo, porque la economía panameña es muy exigente. Sí, pero hay mecanismos que deberíamos tomar. Yo pienso que a momentos los empresarios están equivocados en cosas.
Y el mismo gobierno de igual manera, porque el gobierno sigue con los mecanismos de ir al Fondo Monetario Internacional, que retomar algunas medidas que están planteadas por estos organismos, cuando deberíamos tomar ejemplos de lo que ocurrió con la economía portugueña, por ejemplo. En Portugal tomaron medidas que significaron incrementos de sueldos y salarios, que significó recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero también medidas de compensación. Nosotros hemos planteado en el gobierno nacional algunas medidas. El empleo aquí da a la pequeña y mediana industria. Y nosotros decíamos que a ese sector hay que darle incentivos. Uno de ellos... Ese propósito por lo menos lo dice del presidente. Que lo diga, otra cosa es que lo asuma. ¿No es cierto? Entonces, debemos pasar del discurso al hecho. Aconséjele cómo debe asumir. A ver, con nosotros todo respeto, le planteamos, por ejemplo, le dijimos, a ver, requerimos que para generar fuentes de trabajo necesitamos incentivar a la pequeña y mediana industria. Ese 70% que da empleo, ¿no es cierto? Decíamos, deberían bajarle los impuestos, por ejemplo, en la tarifa eléctrica. Debería haber una disminución en eso para la pequeña y mediana industria. Deberían bajar los intereses no solamente de la banca nacional o estatal, sino de la banca privada, que signifique la posibilidad de que los empresarios accedan a préstamos a largo plazo, bajo interés, y que les permita, pero también mayor inversión. Le hemos señalado al gobierno nacional que era necesario, por ejemplo, mayor inversión en el tema del agro. Deberíamos establecer una política que signifique que el Estado garantice el mercado para los campesinos, ¿no es cierto?, de los productos que están elaborando, que el Estado garantice ese mercado para que puedan acceder allá y los campesinos garanticen la tierra y al mismo tiempo garanticen también el tema del trabajo. Estas medidas son factibles de hacerlo, pero evidentemente que sí. Pero el gobierno no ha entendido esta propuesta que la entregó el PUD y que la entregó el Frente Popular. ¿Quiénes están influyendo como malos consejeros en el régimen del presidente Moreno? Se mantienen gente del correísmo desde hace rato, que buscan no solamente no escuchar a los trabajadores y a los sectores sociales, sino generar incluso este ambiente de tomar medidas que afectan a los sectores populares. Y de reacción sindical, claro. Pero claro, entonces, si no hay estos cambios, evidentemente que las cosas continúan como antes. ¿Y si son los mismos? Por eso es necesario que los distintos sectores sociales entendamos que es hoy el momento de reorganizarnos. Porque el presidente ha demostrado que son los mismos o que son distintos. Mire, con esas polémicas que a veces los medios de comunicación las ilustramos. El gobierno nacional dijo que iba a hacer una cirugía al tema de la corrupción. Pero ocurre que los corruptos siguen ahí. Una muestra de eso, la señora Vicuña. Y no es el tema aquí de los diezmos. O sea, ese no es solamente el problema. El problema es incluso de actos que van mucho más allá. En el caso de la señora Vicuña, el caso de concusión, en donde ella misma reconoce el hecho de que les pedía los recursos para su partido, su movimiento, y de acuerdo a la Constitución, eso se llama concusión, y eso es penado con 8 años de prisión. Entonces, cuando sigue esta misma gente alrededor de el presidente Moreno, es evidente que no existen los cambios. Pero es que no sigue, dice Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, señores empresarios, dice que está equivocado del medio a la mitad el presidente Moreno. Mire, que si hubieran seguido el sendero, el camino, el trazo de configurar la economía, o sea, de darle aliento, de insistir, digamos, en medidas que el modelo anterior, el de Correa, nos ha llevado a la situación en la que estamos con un sobreendeudamiento histórico terrible, y con unos desafíos impresionantemente grandes para el sector productivo por el encarecimiento, ¿no?, de los entornos. Esto hace que celebre el señor exministro de Economía Carlos de la Torre, como demostré la otra mañana, en una sala que ustedes deben haber observado, reunió a todas las comadres y compadres del correísmo y se burlaba de esta manera. El problema es que se una y conforma una veeduría
para la deuda pública porque supuestamente estábamos sobreendeudados. Ahorita tengo un juicio por sobreendeudamiento, creo que se va a caer porque con manual del Fondo Monetario me tocó ir a la fiscalía y decirles, lean por favor. ¿Se acuerdan el cuento del sobreendeudamiento y de la veeduría? Eso desapareció como el humo, ya. Pero cuando salieron con los titulares de la veeduría, ¿qué dijeron los mercados internacionales? Estos ecuatorianos ya se van a inventar algo para no pagarnos la deuda. ¡Pum! Riesgo del país altísimo. Está fusionado ya. Tenga la manda. El cumplimiento de 2 puntos, flexibilización laboral. 2, privatización de los activos del Estado. 3, reducción dramática del tamaño del Estado. Pero ahí hay un pequeño problema, que el presidente sabía, el costo político es enorme y el presidente sabía que un acuerdo con el Fondo Monetario le puede significar su salida de la presidencia, así de simple, porque es durísimo, o sea, políticamente es durísimo. Y otra cosa, se necesitaría inclusive en algunos casos hacer reformas constitucionales. ¿Qué pasa con los activos de los sectores estratégicos? ¿Qué pasa con la disposición constitucional de que se tiene que... Entonces ahí ya para cerrar, hay gente que está presionando para que esto suceda, inclusive podría hasta caerse la dolarización. ¿Por qué? Si en las reservas demandamos más dinero físico, ya no hay dinero físico, vamos al banco, nos damos cuenta de que hay escasez de dinero físico, corrida bancaria y hasta ahí llegamos. Con eso se forzaría a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario porque no habría otra opción. ¿Quién cargaría con ese costo político? El presidente Lenín, ya está su sucesor definido. ¿Para qué? Para simplemente arrancar con la fase B del plan, elecciones anticipadas. Ya sabemos quién es el que vendría después, libre del pecado original porque él no firmó nada con el Fondo Monetario, no hizo nada, pero ya está un escenario con flexibilización laboral, privatización de empresas. ¿Quién es el libreto que ellos han organizado? El vicepresidente escogido, colega radiodifusor de altos quilates morales, y nosotros en familia le conocemos, y no porque sea este momento segundo mandatario del país, ni siquiera le hemos ido a felicitar en términos personales por la delicadeza que nosotros guardamos siempre a la gente que siendo amiga, ya cuando tiene estos puestos de representatividad nacional, no necesitan de aduladores ni cosa por el estilo. Pero él sabe que nos tiene a la orden en la buena dimensión que le conocemos. Están calculando los correístas, a la cabeza el exministro de Economía, de que el presidente Moreno puede desvanecerse como presidente de la nación. Puede en un momento dado llegar a una conclusión y a una fatiga, tanto conceptual como ideológica. Y especialmente no le quedan muchas esperanzas de poder recambiar estructuralmente el modelo, porque es temeroso de las críticas de su ex binomio, el expresidente Correa. Entonces ahí de eso se aprovechan precisamente para fregarle la pita, desequilibrarle y ponerle a la institucionalidad ecuatoriana, distinguidos empresarios, señor dirigente de los trabajadores, en una situación nuevamente emergente. Y claro que conocemos de los afanes, pero no conocemos de la experiencia del segundo mandatario. Es un hombre joven que no ha tenido estas oportunidades de administrar una cosa tan grande como es administrar el Estado. Entonces,
Hay que hablar ya a momentos inaugurando este año la plena. ¿Hacia dónde apuntan las estratagemas del correísmo? Esto hay que enterarle a la gente, despecharle al presidente Moreno. Y eso no sería obra de un varón como yo lo considero a Moreno, ¿no? Un varón, pues, hecho y derecho. No obstante sus circunstancias, él anímicamente siempre hasta nos ha corregido a los periodistas en diferentes circunstancias. Y lo hemos respetado. Pero este rato hay este conflicto. Señores empresarios, tengan la bondad ustedes de aquilatar y de sumar beneficios, de sumar preocupaciones y desafíos que tenemos que superarlos entre todos. Entonces, don Javier, y también, si es tan amable Osvaldo, de darnos su opinión. Empresarios, este momento ya tenemos la cosa sumamente clara. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las perspectivas de arreglo que tenemos para este año 19? Si nos descuidamos este año, las cosas pueden venir mucho más complicadas. Definitivamente, Gonzalo, no podemos descuidarnos. Hemos ya tenido un par de años en la transición, en los cuales vemos que los resultados todavía económicos no son los esperados. 2019 tiene un primer reto importantísimo, que es la estabilización macroeconómica. Eso es fundamental. El lograr tener estabilidad macroeconómica genera confianza al inversor, confianza a la gente. Por otro lado, tenemos un punto específico a tratar, que es el tema de competitividad. Ya se ha mencionado hace algún momento en este panel la importancia de ser competitivos para poder también, a su vez, generar empleo. Entonces, tenemos que concentrarnos en eso, en buscar esa estabilidad macroeconómica y buscar la competitividad del sector productivo. Si queremos estabilidad en los puestos... Si queremos estabilidad en los puestos de trabajo, si queremos generar más empleo, necesitamos realmente tener una economía sana. La estabilidad no se gana por ley, la estabilidad se gana por productividad. ¿Cuál es el concurso que comprometen los empresarios? Si han conversado respecto al momento que estamos viviendo, Gonzalo, emergentemente, al borde de una emergencia nacional. Créanme que no le está mintiendo Gonzalo Rosero. Por supuesto que no. Mire, nosotros venimos ya atravesando desde el año 2013. No es solo el año pasado. Desde el año 2013 la industria textil y confección del Ecuador ha venido enfrentando un problema de decrecimiento importantísimo. Y ahí sí afecta muchísimo. Y esto, nosotros no nos comparamos con Panamá, porque en Panamá no hay actividades industriales. Nosotros nos comparamos con Perú, nos comparamos con Colombia, nos comparamos con China, nos comparamos con Guatemala, con El Salvador, con los que son nuestros competidores. Y ahí sí definitivamente las condiciones de competencia del Ecuador son terribles, terribles. Es decir, aquí no podemos pensar que los salarios que tiene el Ecuador permiten competir en la industria manufacturera. No podemos pensarlo, nos estamos engañando si creemos que es así. Entonces hay que entender esa realidad, hay que entenderla, porque igual en el agro, igual en el comercio, igual en el ensamblaje, tenemos que entenderlo, porque si no, simplemente lo que van a hacer es destruir las empresas. Entonces, ni siquiera esos 4 de cada 10 ecuatorianos privilegiados que hoy tienen empleo y estabilidad y que tienen esos beneficios bien ganados, ni siquiera esos 4 lo van a tener asegurado en el futuro. ¿Cómo nos jugamos las últimas cartas entre todos los actores? Miren esta pregunta, el contenido que encierra. ¿Cómo nos jugamos las últimas cartas? Mire, Gonzalo, aquí hay dos situaciones. La una es la competitividad del Ecuador. Y ahí está el tema laboral, ahí está el tema de los combustibles, ahí está el tema eléctrico, ahí está el tema de la tramitología, está el tema de los acuerdos comerciales. ¿Cómo lograr hacer que el Ecuador sea competitivo? Tomando en cuenta la contracción de demanda interna que también existe en este momento. El consumo al menos está vegetando, ¿ya? No hay un crecimiento del consumo como para decir las ventas se van a disparar. No, pero... Por un lado está esa situación de la competitividad sistémica del Ecuador, y por otro lado están las empresas, lo que podemos hacer los empresarios. Los empresarios tenemos que invertir en tecnología, los empresarios tenemos que invertir en innovación, los empresarios tenemos que invertir en investigación y desarrollo, en creatividad, en formación de la gente.
En formación, en capacitación. Capacitación. Así es. Porque tenemos que ganar nuestra competitividad por empresa también. Pero realmente tenemos que ser muy sinceros en el Ecuador. Realmente las condiciones como están dadas, lo que hemos heredado y lo que se mantiene y lo que no se ha logrado corregir todavía, las condiciones no son las adecuadas. Las condiciones tributarias, las condiciones laborales, las condiciones de tramitología, las condiciones ambientales, las condiciones de comercio y en general de impuestos no nos permiten ser competitivos. Entonces, eso es lo que hay que corregir este año. Aparte de sumar condiciones nuevas que hay que reflejarlas en políticas, lamentablemente tenemos un Congreso súper mediocre en turno y tenemos un Ejecutivo, digamos, complicado, ¿no? Complicado. Maniatado, exactamente. No tiene las herramientas adecuadas. Y por eso la comprensión de los sectores de trabajadores y sindicales debe ser en procura de defender el trabajo, de defender la actividad económica, sin tampoco dejar que determinados círculos empresariales, digamos que gozan de privilegios, especialmente hay sectores empresariales, si me están escuchando en Guayaquil, que solo quieren ellos manejar los senderos productivos, es decir, esa conveniente. Hay que dispersar la industria especialmente, hay que enriquecerla con permisividad de todos los sectores, no actuar, como se diría, de una manera que solamente se alcance la superación de lo mío y lo mío, sino repartir el beneficio y la posibilidad de trabajar a todos los actores. Ustedes deben tener dentro de la gran industria y dentro de las grandes empresas competidores que son ciertamente desleales interna y externamente. Eso no es bueno para una economía. Ahí falta ejercicio de autoridad. Ahí falta un gobierno con pantalones. No le digo que no tiene pantalones. Un gobierno valiente, un gobierno que tome decisiones inmediatas y que ponga en orden a las cosas. ¿Cómo podríamos de esto que yo en travesura psicológica diseño, cómo podríamos nosotros desde el lado empresarial y desde el lado de los trabajadores corregir y cumplir en beneficio de la economía y las perspectivas del 19, que es lo que nos anima a pedirles comedidamente de que elaboren un esquema tripartito de obligaciones, de respuesta a estos desafíos? El enemigo, el adversario, en buenos términos, está afuera de nuestras fronteras y con ellos tenemos que ejercitar la competitividad. ¿Qué le parece a usted, señor ingeniero Osvaldo Landázuri? Gonzalo, el tema realmente es complejo. Yo he mencionado que las cifras, los desequilibrios son tan abrumadores que realmente asustan. Es decir, mientras no tengamos macroeconomía arreglada y equilibrios macroeconómicos racionales, va a ser difícil entender la inversión del sector privado de la manera en la que el país necesita. En esa línea, lo primero es indudablemente el equilibrio macroeconómico. Lo malo es que ese equilibrio va a venir con algo de dolor, es decir, con ajustes que tenemos que vivirlos los ecuatorianos y que tenemos que entenderlos de manera madura. Pero eso va a producir contracción. Es indudable, Gonzalo, es que el asunto es que se tiene que arreglar la situación. No se puede trabajar a pérdida, dirán ustedes. No se puede trabajar a pérdida, ni tampoco se puede trabajar en un mundo ideal, mágico, ficción en el que todo el mundo gana un montón de plata, en el que todos somos ricos, todo el mundo tiene empleo. Eso no existe, Gonzalo. Entonces hoy nos viene el ciclo. Pero ya por el motivo del tiempo, lo que tenemos es que gastar menos en el sector público. Lo que tenemos que evitar presión fiscal, impositiva especialmente, para que se generen nuevas dimensiones de desarrollar nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas. Allí, ¿cuál debería ser el papel que ustedes aconsejan al presidente Moreno?
y a este negligente Congreso de la República de una mediocridad impresionante, sin un solo actor que prenda ideas productivas, que canalice objetivamente, ¿no?, las cosas que requiere nuestro país en términos de leyes, de un enfoque a la producción. Estos son unos mediocres que están allí calentando el puesto. Y la mayor parte son correístas y le deben toda su dimensión política al correato. Y los causantes fundamentales de la desgracia nacional de este momento, que la tenemos que pagar, son el largo periodo que consintió la propia sociedad ecuatoriana permanezca en el poder el exmandatario. Ahí están las consecuencias. Y ahora están haciendo una campaña para que voten por la 5. La 5 es la salvación, dice. Y es un marketing que va a pegar, porque así es nuestra gente, lamentablemente. Es un marketing repetitivo que va a pegar, y verán las sorpresas que vamos a tener de aquí al tiempo que las elecciones seccionales que se vienen nos van a dar una respuesta irritante, ciertamente, y despreciable de parte de la gente. Tenga la bondad. Me gustaría que ahí intervenga usted, Nelson. Gonzalo, tan bandidos son que se llevaron hasta el 3 y se quedaron en 5. Así es la cosa ahora. Tan bandidos que le quitaron el 3, ¿no?, como tal. Pero bueno, yo decía algunos elementos que necesitamos ir estableciendo. Son 125 grupos económicos en el país que son los que más han ganado. Nosotros no estamos diciendo que trabajen a pérdida. ¿A qué sectores pertenecen? El grupo El Juri, el grupo Rosado, con esos no se metió Correa. Pues. Sí. Y hoy, si usted les ve, también están al lado del mismo presidente Moreno. Entonces, se trata de tomar medidas que signifiquen la posibilidad de que los trabajadores... ¿Qué hacen de malo estos grupos? ¿Perdón? ¿Qué hacen de malo estos grupos en la Son los actual grupos realidad? Que, por ejemplo, se oponen al incremento de sueldos y salarios. Aquí hay un tema. Fíjese usted. Pero ellos son los únicos que se han abierto al mundo, dicen. No, Gonzalo, en nuestro país no existe incremento de sueldos y salarios durante más de 8 años. En el país. Monopolios importadores son. Porque lo único que existe es una fijación al salario básico unificado. Si ustedes ven este incremento de los $8, a más del 70% de trabajadores le congelaron los sueldos y salarios en el sector privado. Es un grupo importante, pero pequeño aún, que se beneficia del incremento de los $8. Un trabajador que ganaba $393 solamente sube $1. Y un trabajador que ganaba 395 ya no sube nada, porque no es incremento salarial, es fijación del salario básico unificado. ¿Cómo ser competitivos? Cuando entendamos también que la competitividad tiene que ver también con la capacidad adquisitiva. Si los trabajadores no tenemos capacidad adquisitiva, lo que estamos produciendo no podemos consumir. Se reduce el consumo. ¿No es cierto? Entonces, un elemento es eso. Por eso es que le planteábamos incluso al presidente Moreno que para ir al tema de recuperar la capacidad adquisitiva debería bajarse el IVA, de bajarse del 12 al 10%, que signifique que el trabajador pueda tener mayor capacidad de consumo y recuperar, si cabe el término, en algunos elementos de su economía. Pero también, ¿qué le decíamos al presidente Lenín Moreno? Nosotros no estamos en contra que se acabe, o más bien, no estamos porque se acabe. El tema de la dolarización tiene que ver, primerito, con cobrarles o recuperar los recursos que fueron saqueados. Habla que son más de 70. La Comisión internacionales señalan que son más de 70.000 millones y hay que recuperar esos recursos. Y ahí coincido con usted, Gonzalo, es necesario que esa asamblea, que no ha jugado ningún papel, haga leyes que permita pues recuperar los recursos. Necesitamos una ley de activos que permita recuperar, ¿no es cierto?, esos recursos que fueron robados. Nosotros creemos entonces de que es un escenario que puede irse dando. Pero hay un elemento complicado. La Comisión Nacional Anticorrupción, conjuntamente con sus fundadores, si cabe el término, que somos los trabajadores, hemos venido haciendo el seguimiento de en dónde está la plata.
¿Y qué es lo que nos dicen los estados hermanos, si cabe el término? Que ellos no pueden llegar a un acuerdo con la comisión, sino que debe ser de colaboración de estado a estado. Entonces ahí le emplazamos al presidente Moreno, pues, de hacer un acuerdo. Contrario, seguimos nuevamente en el tema del discurso. Pero aquí hay otro tema que también tiene que ver con los golpes que sigue sufriendo los sectores sociales y populares. No es solamente el incremento de los combustibles, tiene que ver con la reducción del presupuesto que se acaba de dar a las universidades en 92 millones de dólares, que se acaba de dar en 300 que se acaba de afectar en el tema de salud en más de 178 millones. No se paga los 1.200 millones que se necesita para el tema de seguridad social. No se pone en el presupuesto general del Estado cómo se va a pagar los 3.000 millones de dólares. Para tanta gente. Pero es que hay que tomar medidas que signifiquen, ¿no es cierto?, ver cómo sin afectar a los sectores sociales, sin afectar el tema social, se puede recuperar recursos. Yo coincido en algunos elementos con los señores empresarios también. Hay algunas cosas que ellos decían, hay sectores que son los que evaden los impuestos. Y se dice que de la deuda, ¿no es cierto?, que tienen los empresarios con el Estado, que son más de 4.000 millones, está en firme, no en litigio, en firme, 2.500 millones de dólares. La pregunta es al presidente Moreno, ¿por qué no cobra esos recursos que son de los 125 grupos económicos de poder que están aquí? Necesitamos tomar medidas que signifiquen ir a la renegociación. Estos grupos a los que les mencionamos anteriormente, pero, claro, que no vale la pena repetirlos. Claro, y le hemos señalado al presidente Moreno que es necesario ir por la intermediación de Barril. Necesitamos ir a una renegociación de las telefónicas. Son 3.000 millones de dólares que se llevan las telefónicas aquí. Criticamos a China y vamos a dar a China, inclusive el mismísimo ministro de Economía y Finanzas. Gonzalo, ¿a quién se le puede ocurrir esas incongruencias no donarle a Andes Petróleo, una empresa china, millones, y venimos diciendo que 900, es un éxito la negociación? No, la primera de la remisión fue 90 millones y vino contento. Entonces, ¿cómo se puede decir que estamos tomando medidas que signifiquen el hecho de recuperar la economía y de garantizar los derechos sociales? El anticipo al impuesto a la renta, me hacen contactos algunos empresarios, que debe suspenderse. Sí. Don Javier Díaz. Yo creo que es importantísimo volver un poco a la parte macro. Hay que ajustarse. Ecuador se va a tener que ajustar. Nos duela a todos, porque nos va a doler a todos, pero nos duela a todos o no, tiene que ajustarse, Gonzalo, porque lastimosamente tuvimos un crecimiento irreal. Entonces, en este momento seguir pensando en privilegios es un error, porque ahí es donde lo que serían las perspectivas del 2019, el futuro, sería incierto. El horizonte ya sería con nubarrones. El escenario es distinto, dice usted, y hay que ceñirnos a ese escenario. Porque, a ver, la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles, esa decisión debió haberse tomado hace muchos años. Esa es una decisión acertada. Se la tomó por pasos, ¿no? Lastimosamente, y era evidente que iba a pasar lo que ocurrió, que si subían la super y la extra la mantenían, la gente iba a consumir más extra. Eso era obvio que iba a pasar así. Los combustibles a los industriales, el subsidio se eliminó desde el año 2015. Octubre del 2015, los industriales pagamos diésel y búnker a costos incluso por encima de lo que cuestan afuera. Eso también hay que transparentar, cómo se calculan los precios de los combustibles ahora. Ahora hay un decreto que le permite a Petroecuador poner el precio que le da la gana en los combustibles. Ojo con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque la transparencia es fundamental para que estas cosas funcionen. Pero hay que ceder. No es posible que elimine el subsidio por un lado y venga un grupo y me pida una compensación y la obtenga. Ahí dónde está la posición del gobierno. ¿Cuál mismo es la posición del gobierno? No puede ser ni una industria ni un gremio X el que la mafia que está organizada en Petroecuador tiene que reformarse, recambiar pero drásticamente, porque es una mafia la que está manejando. Muy compleja, Gonzalo. Sí. Y sobre el anticipo del impuesto a la renta, en la última ley de fomento productivo se incluyó un literal en el cual se supone que se permitirá la recuperación de lo que es el exceso. Están los mismos cuadros. Pero
los reglamentos no son claros todavía sobre cómo va a funcionar eso. Entonces, el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto de salida de divisas, son problemas que nos perjudican a todos, porque eso es justo lo que nos está restando competitividad, eso es lo que nos encarece la vida, eso es lo que nos encarece la vida a todos. Pero vuelvo a decir, yo creo que es un momento muy complejo el que atravesamos y es un momento de ajustarse. Pablo Rosemena tiene la palabra final. Perdón, solo Gonzalo, antes de partir. Lo dijo Riga. Ese es el mejor subsidio. Resultar a cualquier sociedad, no al Ecuador nada más. Inspirado, don Ronald. Sí. Vamos de trabajo, Pablo. Bueno, creo que hay algunos puntos de acuerdo. La actividad productiva, que la personas con más dinero en el bolsillo, tienes mayor poder de compra, suben las ventas y la plata gira. Aquí el tema es cómo logramos eso, cómo hacemos que la gente tenga más plata en el bolsillo. Es donde nosotros planteamos el camino, no hay atajos, y el camino es la productividad, hay que elevar la productividad. Se habló del tema del salario por horas, nosotros planteamos la contratación por horas, se habló del ejemplo de Panamá. Yo aquí sí quiero hacer una cápsula conceptual, y es el tema de que hay que saber comparar peras con peras, no podemos comparar peras con manzanas. En Panamá la jornada laboral es de 48 horas, así como en Perú y Colombia también. En Chile es de 45 horas. Entonces, cuando uno quiere hacer comparaciones de salarios básicos, unificados, uno tiene que comparar peras con peras, no puede estar comparando peras con manzanas, porque el salario básico, cuando uno lo dolariza y uno lo saca por horas, y hay un estudio reciente de Walter Spurrier sobre esto, el salario mínimo en Ecuador es el más alto de Latinoamérica. Cuando lo haces por dolarización y por horas, que es la forma técnicamente correcta de poder compararlo. Entonces, ahora, insisto, el tema es cómo le ponemos más plata en el bolsillo a la gente. Nosotros planteamos la productividad, nosotros planteamos que sea más fácil contratar, porque hoy hay una mayoría silenciosa de trabajadores informales que supera a los trabajadores formales, y ese es el desafío. Si esos 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad tuvieran plata en el bolsillo. Recordemos que ellos ni siquiera tienen el básico, ellos ni siquiera tienen un salario básico en el bolsillo. Son personas que tienen un ingreso promedio de $200. Entonces, aquí la clave es cómo hacer más fácil la contratación. Y eso implica contratos por horas, eso implica una visión completamente distinta a la visión que nos... Los transportistas, veo la primera plana de Expreso de esta mañana, titular de primera plana: los transportistas presionan, quieren un alza de pasajes. Eso no es justo, pues. No, claro. Sí, son beneficiarios de una realidad. Yo he conocido, comienzan de taxistas y después muchas de esas figuras, especialmente de dirigentes del transporte, no me dejan mentir, ahora parecen dueños de un grupo de camiones, un grupo de camiones, de buses, de cooperativas gigantescas hechas en base exclusivamente a los hijos. Yo también voy a heredar pero yo no estoy pidiendo subsidio. Exactamente, pidiendo subsidio y exigiendo subsidio teniendo una dimensión de rentabilidad que no tiene ningún otro sector. ¿Cómo no pueden contribuir los transportistas? Este momento, si han habido beneficios que ellos han concedido a quienes les han autorizado, y las vías y las avenidas y las calles que nosotros con nuestros impuestos hemos construido. Premios han sido concejales, alcaldes, prefectos, que han sabido rescatar, digamos, permisividades de circulación y de trabajo con esos transportistas. Aquí decimos la plena, la verdad. Osvaldo Landázuri termina el programa.
Gonzalo, yo creo que eso se resume claramente en lo que yo le había comentado, ¿no? El Ecuador se fundó sobre eso, es decir, grupos de poder que realmente buscaron sus beneficios y de presión permanente. Fueron grupos de la costa un rato, de la sierra otro, de una clase social en un momento, luego de otra, y en definitiva hoy nadie quiere ceder absolutamente nada. Entonces, lo que yo creo firme, presidente, lo que yo le recomiendo al presidente es que se pare firme, es decir, que en realidad la eliminación de subsidios es algo necesario, el transparentar cuentas es necesario, y si para eso el gobierno debe tomar decisiones más duras, más drásticas, tendrá que hacerlo, porque lo cierto es que nosotros no podemos estar siendo rehenes de estos grupos de poder que han influido en las decisiones de gobierno toda la vida, es decir, grupos sindicales, grupos de transportistas, de empresarios también, y eso es lo que debe cambiar. Así que la recomendación es esa, y yo personalmente veo que es un año complejo en el que todos nos vamos a tener que ajustar. No solo los trabajadores, no solo los empresarios, sino el gobierno también. En esa línea, probablemente, Gonzalo, lo que viene ahora como un acuerdo racional que debe hacer el gobierno con el país es entender cómo vienen los verdaderos ahorros. Lo cierto es que ahora en el lado del sector público, es decir, hemos visto que esos 9.500 en el tiempo, eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar de una manera palpable, medible y también cuantificable. Es decir, que nosotros necesitamos como país que el gobierno nos diga cómo vamos a hacer que el ajuste de cuentas también venga por el lado público. Yo creo que esa combinación va a hacer que las medidas sean mucho más digeribles por el lado de la población. Porque cuando usted le pregunta a la gente está 85% en contra de la eliminación de subsidios y 85% casi coincidencialmente con la disminución de sueldos, pero del sector público me refiero. Pero no hacemos nada, Gonzalo, con 10% a los ministros y 5% al sector alto. No se hace absolutamente nada. Es decir, aquí nosotros debemos entender, por ejemplo, que cuando se unificaron los dos ministerios de Comercio Exterior y de Producción, el país gasta o va a gastar $26 millones más de lo que gastaba antes. Eso es lo que se revisa en las cuentas que son públicas. Entonces, no hay una verdadera reducción, no hay una verdadera optimización, y eso es lo que le debe acompañar ahora al mensaje que da el gobierno en el sentido de entender que la economía tiene que transparentarse. Peor todavía en una economía dolarizada. En una economía dolarizada no tiene espacio, Gonzalo. La gente debe entender que el ajuste le va a venir por el lado, insisto yo, de la economía real. Es decir, ingresos, empleo, capacidad de adquisición. No hay cómo devaluar la moneda. Entonces, los ajustes le van a venir por el lado real. Han dicho la verdad y quiero agradecerles profundamente por esta comprensión con la realidad ecuatoriana de parte y parte, empresarios y actores sindicales. Les voy a anunciar también a los dirigentes sindicales del campo y de las ciudades que el día viernes tenemos una emisora. Los sectores de dirigencia en este mal momento y ofrecerle todo el apoyo que se agigante en el liderazgo nacional este momento y que no ceda ante presiones que no han justificado su rol y que más bien han sido estamentos que han crecido voluminosamente en riqueza individual y de pequeños grupos a cambio de ustedes, los trabajadores. ¿Algo quiere decirnos, Nelson? Gonzalo, solamente una cuestión. Aquí no se trata a quién afecta la eliminación de subsidios, o más bien a quién beneficia la eliminación de subsidios, sino a quién afecta. Y si usted ve, la afectación es a los sectores sociales. Ya vemos lo que están planteando hoy, se elimina el subsidio para los industriales, ya anuncian, por otro lado, incremento de los pasajes, se pretende encarecer las condiciones de vida de los ecuatorianos. La carrera de taxis. Ese es un tema que necesitamos discutir, por eso insistimos nosotros en el tema del incremento de los combustibles, incrementa la calidad de vida de los ecuatorianos, o más bien incrementa y precariza las condiciones de vida de los trabajadores. Otro elemento que nosotros queremos plantear es hacer una invitación a todos los trabajadores, a los sectores sociales, populares, para el día 12 de enero
a la gran convención de los trabajadores y organizaciones sociales, en donde definiremos acciones para enfrentar este tipo de medidas que está atentando contra los derechos y libertades del pueblo ¿Enfrentarle a ecuatoriano. Moreno? No se trata, Gonzalo, un elemento, no se trata de hacer el juego a correísmo. Tenga la plena seguridad, nosotros Eso, le enfrentamos a Correa. usted me quitó y las estamos palabras. dispuestos a seguirle enfrentando en las calles y tiene que venir a la cárcel y devolver todo lo que se fue llevando. Yeah. Pero al mismo tiempo no estamos de acuerdo en que se tomen medidas que afectan a la mayoría de ecuatorianos, como es la reducción en el presupuesto general del Estado en el área social, el incremento de los combustibles. Ya se anuncia el incremento del IVA, Gonzalo. Se viene el incremento al gas. Es decir, estas cosas que tienen planificado sectores que le hacen daño al gobierno nacional, no puede permitir el Las movimiento social vocerías que pase. presidenciales deben canalizarse uniformemente en una sola persona para que anuncie, ojalá la voz del mismísimo presidente de la República vaya anunciando y no deje vocerías abiertas o compromisos que se sellen con diferentes estamentos de carácter social, productivo, interesado en fregarle la pita al ciudadano común, a la gente de menos recursos. Y un elemento, Gonzalo, es necesario levantar la mesa, ¿sí? El pacto al escenario que estamos